Durante años escuché hablar de la ley de la atracción, de la mente subconsciente y de que somos creadores de nuestra realidad. Lo había leído, lo había escuchado, incluso lo había intentado, pero no terminaba de comprender cómo aplicarlo de verdad. Hasta que un día, decidí hacer un experimento personal, 30 días para atraer éxito consciente y deliberadamente. No se trataba solo de pensar positivo o repetir frases vacías. Se trataba de poner en práctica todo lo que había aprendido de maestros como Neville Goddard, Joe Dispenza, Bob Proctor y Florence Scovel Shinn, pero de una forma vivida, real, con compromiso absoluto. Lo primero que hice fue tomar la decisión firme de cambiar mi energía. Durante mucho tiempo había actuado desde la carencia, desde la duda, desde el ¿y si no funciona? Y comprendí que el universo no responde a lo que pedimos, sino a lo que somos. Así que el primer paso fue asumir una identidad nueva, la de alguien que ya vive en éxito. Me levanté cada mañana repitiendo mentalmente, hoy soy éxito. Hoy mi energía atrae oportunidades, personas y milagros. No lo decía por decirlo. Me lo repetía hasta sentirlo. Hasta que mi cuerpo respondía con una emoción diferente. A los pocos días, algo empezó a cambiar. Mi mente ya no se quejaba. De repente me sorprendía dando gracias por cosas pequeñas, el sol que entraba por la ventana, una conversación amable, una coincidencia que me hacía sonreír. Y entendí que el agradecimiento era el imán más poderoso que podía usar. Comencé a escribir cada noche en un cuaderno las cosas por las que me sentía agradecido ese día. No solo lo que tenía, sino también lo que deseaba, como si ya fuera mío. Gracias por mi nuevo proyecto exitoso. Gracias por la abundancia que fluye a mi vida con facilidad. Gracias por la claridad y la inspiración que guían mis pasos. Fue en ese momento cuando sentí una expansión interior. Como si mi mente y mi corazón se hubieran alineado. Y ahí entendí lo que Neville Goddard explicaba, el sentimiento es el secreto. No basta con imaginar, hay que sentir que ya es real. Así que cada noche antes de dormir, practicaba la técnica del final cumplido. Visualizaba el resultado que quería como si ya hubiera sucedido. Me veía sonriendo, dando gracias, celebrando. Y mantenía esa emoción hasta dormirme. Una de las claves fue dejar de forzar el cómo. Durante años me obsesioné con los medios, con los pasos, con la lógica. Pero el éxito verdadero llega cuando te alineas vibratoriamente con la versión de ti que ya lo tiene. Y eso requiere confianza. Así que cada vez que mi mente quería controlar, me repetía una frase de Florence Scovel Shinn, nada puede impedir el camino de aquello que me pertenece por derecho divino. Los resultados empezaron a aparecer mucho antes de lo que imaginé. Personas que no veía hacía tiempo me contactaron con nuevas oportunidades. Recibí propuestas inesperadas. Y, lo más sorprendente, comencé a sentir una paz interna que no dependía de nada externo. Era como si el éxito ya estuviera ocurriendo dentro de mí, y el mundo exterior solo estuviera reflejándolo. También empecé a practicar un hábito que transformó completamente mis días, hablarme a mí misma con amor y certeza. Cada vez que aparecía un pensamiento negativo, lo sustituía por una afirmación poderosa. Cuando mi mente decía, no puedo, yo respondía, sí puedo, y ya lo estoy logrando. Cuando surgía el miedo, decía, confío en el proceso, todo está funcionando a mi favor. Y con el tiempo, mi diálogo interno se convirtió en mi mejor aliado. El experimento se volvió una experiencia profunda. Descubrí que el éxito no se atrae, se encarna. No llega desde fuera, sino desde dentro. Y que cuando cambias tu vibración, el universo no tiene otra opción que reflejarlo. A mitad de los 30 días, algo curioso ocurrió. Una mañana me desperté y supe, sin duda alguna, que algo dentro de mí había hecho clic. Ya no estaba intentando atraer éxito. Simplemente, me sentía éxito. Y fue entonces cuando los resultados materiales comenzaron a manifestarse con rapidez. Una oportunidad de colaboración, un ingreso inesperado, nuevas ideas, sin esfuerzo. Era como si la realidad hubiera estado esperando que yo creyera lo suficiente para abrirse. El verdadero poder no está en la técnica, sino en el estado de conciencia desde el que la aplicas. Y cuando te conviertes en el canal de esa energía de éxito, el tiempo se acelera, las puertas se abren y los milagros se vuelven cotidianos. Una de las primeras cosas que comprendí en este proceso fue que la energía del éxito no se activa solo con pensamientos, sino con hábitos de vibración. El éxito no llega cuando lo deseas, sino cuando te conviertes en alguien que lo sostiene naturalmente. Así que decidí crear una rutina diaria que me mantuviera alineada con esa frecuencia. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, encendía una vela blanca y me quedaba en silencio unos segundos. Respiraba profundo, sentía mi corazón y repetía una frase que cambió todo: hoy soy una extensión del universo. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. Esa frase, simple pero poderosa, me colocaba inmediatamente en un estado de gratitud,
presencia y certeza. Luego venía el paso clave, escribir mis objetivos en tiempo presente. No como algo que esperaba, sino como algo que ya era. En la primera hoja de mi cuaderno escribí: hoy, día 1, vivo en éxito. Mi mente está enfocada y mi energía fluye con facilidad. Y cada día añadía afirmaciones nuevas, específicas, detalladas, como si estuviera describiendo mi vida actual. Aprendí esto de Bob Proctor: el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, responde a la emoción con la que escribes. Por eso cada palabra debía ser sentida, no solo escrita. Mientras escribía, cerraba los ojos y me veía viviendo esa realidad. Sentía la emoción de la abundancia, de la tranquilidad, del logro. Y esa emoción se convertía en mi punto de atracción durante el día. También incorporé un ejercicio de visualización consciente inspirado en Neville Goddard. Durante 5 minutos me imaginaba a alguien felicitándome por mi éxito. Podía ser un amigo, un familiar, alguien del trabajo. Escuchaba sus palabras en mi mente: lo lograste, sabía que podías hacerlo. Y al escuchar esa voz, mi cuerpo respondía con una sensación real de alegría. Neville enseñaba que la imaginación crea la realidad, y esa escena, repetida noche tras noche, empezó a sentirse tan verdadera que mi subconsciente comenzó a aceptarla como un hecho. Hubo días en los que mi mente dudaba. Días en los que los resultados externos no mostraban nada nuevo. Pero en lugar de frustrarme, recordaba algo que Joe Dispenza repite constantemente: tu cuerpo necesita evidencias nuevas de una mente nueva. Así que persistí. Cada vez que aparecía una duda, me repetía: si mi mente puede sostenerlo, mis manos podrán tocarlo. Esa frase se convirtió en mi ancla, mi recordatorio constante de que la realidad visible siempre va un paso detrás de la energía invisible. Otra herramienta poderosa fue la gratitud adelantada. No solo agradecía lo que ya tenía, sino lo que estaba en camino. Escribía frases como: gracias porque todo se está acomodando a mi favor. Gracias porque las puertas correctas se abren con facilidad. Gracias porque el éxito me encuentra en los lugares más inesperados. Y algo mágico comenzó a ocurrir: las sincronicidades se multiplicaron. Recuerdo una experiencia concreta. Una tarde, mientras tomaba un café, una mujer que apenas conocía se sentó en la mesa de al lado. Iniciamos una conversación casual, y sin saber cómo, terminamos hablando de proyectos creativos. Ella me recomendó una persona que, semanas después, se convirtió en una colaboradora clave en mi trabajo. Ese encuentro parecía casual, pero sabía que no lo era. Era una respuesta energética a mi nueva vibración. También noté algo que pocos mencionan: la importancia de cuidar el ambiente energético. Empecé a elegir con más conciencia las conversaciones, los contenidos, incluso la música que escuchaba. Si algo no me hacía sentir bien, simplemente lo dejaba. Porque comprendí que no se puede atraer éxito desde un entorno que alimenta la duda o la queja. El éxito vibra alto, y tu entorno debe acompañarte en esa frecuencia. En las noches, dedicaba 10 minutos a la técnica del repaso consciente. Cerraba los ojos y revisaba mentalmente mi día, enfocándome solo en lo positivo. Si algo no había salido bien, lo visualizaba transformándose, resolviéndose con armonía. Era mi forma de decirle al universo: esto también está bien. Todo está funcionando. Esa práctica me ayudó a dormir en paz y a despertar en una vibración cada vez más alta. A medida que avanzaban los días, la transformación interna se hacía evidente. No solo me sentía más segura, sino también más inspirada, más creativa, más abierta a recibir. Y eso se reflejaba en todo: en mis relaciones, en mi trabajo, incluso en mi salud. El éxito ya no era una meta lejana, sino un estado constante de expansión. En el día 20 del experimento, una de las cosas más inesperadas sucedió: recibí una propuesta que llevaba meses esperando, pero que había soltado completamente. El correo llegó con las palabras exactas que había escrito semanas atrás en mi cuaderno: felicitaciones, hemos decidido contar contigo para este nuevo proyecto. En ese momento supe que la técnica estaba funcionando. No por casualidad, sino por coherencia energética. Llegó el día 30. Y lo que había empezado como un simple experimento se había transformado en un antes y un después en mi vida. Ya no era la misma persona. Algo dentro de mí había despertado, algo que no se puede explicar con palabras, pero que se siente como una certeza interior, la certeza de que realmente somos creadores de nuestra realidad. Durante ese último día, repasé todo el camino recorrido. Recordé mis primeras afirmaciones, mis visualizaciones y cómo mi energía había cambiado radicalmente. En los primeros días, todo parecía un esfuerzo. Sentía que tenía que empujar mi mente, forzar los pensamientos positivos, luchar contra viejos hábitos. Pero a medida que pasaban los días, el cambio se volvió natural. Ya no tenía que pensar en ser exitosa, simplemente lo era.
Comprendí que el éxito no se mide por resultados inmediatos, sino por la energía desde la que vives cada día. Porque cuando cambias tu estado interno, el mundo externo no tiene opción, debe reflejarlo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En esos 30 días comencé a recibir señales claras de que el universo respondía. Personas con las que había perdido contacto me escribieron para colaborar, se presentaron oportunidades que jamás habría imaginado y, lo más importante, empecé a sentirme guiada, acompañada por una fuerza invisible pero real. Esa sensación de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, en el momento perfecto. Uno de los aprendizajes más profundos fue entender que no es suficiente desear el éxito, hay que sentirlo, respirarlo, vivirlo como una realidad presente. Las afirmaciones, la gratitud y la visualización son herramientas poderosas, pero su verdadera fuerza aparece cuando se usan desde el corazón. Cuando no lo haces por miedo a no tener, sino por amor a lo que ya eres. Una mañana, al escribir en mi cuaderno, me di cuenta de que algo había cambiado incluso en mi forma de expresarme. Ya no escribía, quiero lograrlo, sino, gracias porque ya lo logré. Y esa pequeña diferencia era enorme. Había pasado de pedir a declarar, de esperar a poseer. En ese momento comprendí el mensaje de todos los grandes maestros: no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Empecé a compartir esta experiencia con personas cercanas. Algunos se mostraban escépticos, otros curiosos. Pero hubo una amiga que decidió probarlo también. Durante 30 días, escribió sus metas en tiempo presente, agradeció cada noche y practicó la visualización antes de dormir. Un mes después, me llamó llorando de alegría. La empresa en la que soñaba trabajar le había ofrecido un puesto exactamente como el que había descrito. Y me dijo algo que nunca olvidaré: no fue magia, fue coherencia. Ese testimonio me reafirmó que el método funcionaba porque no dependía de la suerte, sino de la vibración. Y esa vibración la elige cada uno, momento a momento. Al cerrar mi propio proceso de 30 días, hice algo que recomiendo profundamente: escribir una carta al universo. En ella agradecí todo lo vivido y todo lo que aún estaba por venir. No desde la necesidad, sino desde la confianza absoluta de que cada paso estaba guiado. Escribí: gracias porque me has mostrado quién soy realmente. Gracias porque me has recordado que el poder nunca estuvo fuera, sino dentro. Desde entonces, no he vuelto a ver la manifestación como algo que sucede de vez en cuando. Es un estado continuo, una forma de vivir en sincronía con la energía del todo. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción es una semilla que lanzo al universo. Y esas semillas, cuando son plantadas con fe, siempre florecen. También comprendí la importancia de la paciencia. No todos los resultados llegan al mismo ritmo. Algunos se manifiestan rápido, otros necesitan tiempo para alinearse. Pero cuando confías, cuando no dudas del proceso, el tiempo deja de importar. Empiezas a disfrutar del camino, y eso en sí mismo ya es éxito. Hoy, al mirar atrás, sé que los 30 días no fueron un experimento, sino una iniciación. Me enseñaron que el verdadero poder está en la constancia, en la fe diaria, en el pequeño acto de elegir pensamientos elevados aunque el entorno no acompañe. Porque cada elección crea una nueva línea de tiempo, una nueva versión de ti. Y si algo aprendí, es que todos tenemos la capacidad de cambiarlo todo en solo 30 días. 30 días de conciencia, de gratitud, de coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. 30 días para dejar de vivir desde el miedo y comenzar a vivir desde el amor. Ahora, cada vez que comienzo un nuevo proyecto o me enfrento a un desafío, repito mentalmente la misma frase que me acompañó en este viaje: yo soy éxito, yo soy abundancia, yo soy el canal por el que el universo se expresa. Y entonces todo fluye. El éxito ya no es un destino lejano. Es un estado natural que se activa cuando recuerdas quién eres. Porque en el fondo, el universo no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que realmente crees que mereces. Y cuando finalmente lo crees, todo cambia.